Lucas 7 nos habla de cómo Jesús cura al siervo del romano, solo con la palabra no va a ningún lado, cómo resucita el primogénito de esta mujer, le dice al muchacho levántate, cómo explica que a quienes más pecados tienen, más felices van a estar ante el perdón, ¿no? Con relación a esta mujer que lavaba los pies de Jesús. Vamos a ver Lucas 7 porque siempre la misericordia de Dios está tan presente en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver. El Evangelio de Lucas está asignado por la misericordia. ¿Por qué? Porque está escrito desde la perspectiva del animal al sacrificio. Por eso el Evangelio de Lucas está representado con el buey, ¿no? El animal al sacrificio. Entonces, en contraposición a los sacrificios está la misericordia. Por eso en el Antiguo Testamento dice, misericordia quiero, no sacrificio. Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la misericordia de Dios, y el Evangelio de Lucas va por allí. Cada evangelio está escrito de una perspectiva que tiene que ver con los roles de la divinidad en la historia de la salvación. El Evangelio de Mateo, el hombre; el Evangelio de Marcos, el descendiente de la tribu de Judá, el judío, el hebreo; Juan, el Evangelio totalmente trascendental desde la perspectiva divina de Dios. Por eso tenemos los sinópticos, que son tres evangelios, desde los roles terrenales, hombre, hebreo, animal al sacrificio, y uno trascendental, que es el de Juan. Tenemos los tres sinópticos y un evangelio teológico. Perfecto. Muy bien, vamos con el evangelio de Lucas entonces. Estábamos en el capítulo 7. Vamos a leerlo un poquito y ver qué nos decía. Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión romano, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente, diciendo, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Fíjense que los judíos les están diciendo a Jesús, mirá, dale bolilla, porque aunque es romano, aunque es pagano, nos ayuda, nos edificó la sinagoga, es alguien que está cerca nuestro, ¿no? Hay en este hablar de los judíos hay una cierta condena sobre los paganos, ¿no? Porque dice, bueno, pero aunque sea, ¿no? No importa que sea romano, dale una manita. ¿Por qué? Nos está ayudando, nos edificó la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quedará sano mi criado. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía, os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Jesús cura a esta persona ahí donde estaba, pegó la vuelta, les dijo esto a los que iban con él, ¿no? De la fe de este romano, y esa persona, el siervo de este romano, ya estaba curado. Sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar un muerto,
hijo único de su madre. Fíjense que el hijo único de su madre es el primogénito, que era viuda. Primogénito no significa que después esta mujer fuera a tener otros, no, era el único hijo y se había muerto. A la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Era una persona que todos querían, conocida, y esta pobre mujer, el hijo había fallecido. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tomó el féretro, los que lo llevaban se pararon, y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Fíjense cómo los judíos entienden perfectamente que si Jesús puede hacer milagros de ese nivel, devolverle la vida a alguien, obviamente Dios está con él y Dios ha visitado a su pueblo. Acá hay una sencilla prefigura a la devolverle la vida al primogénito de la mujer. Ahí tenemos imágenes que se repiten en toda la Biblia. La mujer que tiene este hijo único y Jesús lo resucita, Dios lo resucita. Esta humanidad, este pueblo hebreo, Jerusalén, María, porque son todas imágenes de la mujer que tienen este hijo, ¿no? El primogénito, que va a ser Jesús, el Mesías, que va a resucitar y obviamente, aparte, va a salvar a la humanidad. Pero tenemos estas prefiguras, estos prototipos que se repiten y que Jesús realiza estas acciones para recordar una vez más al pueblo de estas historias que todos tienen muy presentes porque todos son, los que están alrededor de él son todos judíos. Así que tienen todas estas historias muy presentes. Entonces decía, y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias, Juan el Bautista. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fíjense, Juan el Bautista sabe perfectamente que Jesús es el Mesías, ni hablar. Si recordamos cómo María va a visitar a su pariente Isabel, el niño en el seno de Isabel, Juan el Bautista, salta de felicidad al ver a Dios en el vientre de María. Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, viene a mí la madre de mi Señor, de mi Dios. María, la madre de Dios, Theotokos. María es madre de Dios, porque a partir de ella Dios existe. Nah, Dios ya existía antes, ¿no es cierto? Dios existe antes. Dios, la palabra de Dios, el Verbo, encarna a través de María. Entonces, el Verbo es previo a María, pero encarna a través de María porque Dios elige a María por algún motivo muy particular, pues María es un alma muy especial, santísima, y entonces la elige para ser su madre. Y entonces, en la encarnación terrenal, María es madre de Dios, no hay duda, o sea, no hay forma de errarle. María es madre de Dios, porque si el niño es Dios, María es la madre de Dios. No significa que Dios no haya existido antes. Dios existe desde siempre, desde siempre. Jesús es el Verbo encarnado y el Verbo siempre ha existido. No hay momento en que el Verbo no existiera. María simplemente es la madre de Dios encarnado. María, madre de Dios. Entonces, aquí tenemos que Juan el Bautista agarra dos de sus discípulos y los manda a hablar con Jesús. Y le dice, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Acá tenemos que tener en cuenta, no es que Juan no sepa
no tenga claro si Jesús es o no es. Lo que él quiere es de manera lateral hacer que sus discípulos vayan y le pregunten a Jesús, vayan y le digan, che, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Para que quede clarísimo que Jesús es el Mesías. Llegando donde él, aquellos hombres dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a decir, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Obviamente Jesús está llamando la atención sobre las profecías del Antiguo Testamento para que unan las personas que escuchan y los discípulos de Juan, que después le van a contar a todo el mundo que encuentran por el camino, esto que les dice Jesús, esto que le dice Juan, que Juan lo envía a Jesús, que Jesús los devuelve a Juan y que les muestra que en él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Este es un juego, ¿no? Como cuando la madre envía, el nene va y le pregunta a la madre, mamá, esto es así, entonces la mamá que sabe, le dice, anda y pregúntale a tu papá. Entonces el nene va y le pregunta al papá, papá, me dijo mami que te pregunte, sí. Entonces el padre dice, sí, es así, decirle a tu mamá que es así. Entonces vuelve el nene y le dice a la mamá, sí, es así. Entonces el chico valida la enseñanza, la información. Dios obra de manera así, muy como si está con los chicos de un jardín de infantes. Anda a preguntarle si esto es así, anda. Y ahí va el nene. Papá, ¿es así? Sí, es así, anda y decir. Los dos saben perfectamente, pero el que no sabe es el chico. Y mientras tanto el chico conversa con los amigos, da vuelta, va a jugar, vuelve y les cuenta a todos los demás. Es genial. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron y se puso a hablar de Juan a la gente, les dijo, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten magníficamente y viven con molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Fíjense que Jesús les está llamando la atención a esa gente preguntándole, cuando fueron a verlo a Juan el Bautista, ¿qué esperaban ver? ¿Qué querían ver? ¿Una persona, un renunciante, alguien que estaba en el desierto peregrinando y haciendo introspección? ¿Querían ver a alguien rico y poderoso? No, porque eso están en los palacios, no lo iban a ver en Juan el Bautista. ¿Qué fueron a ver? Yo les voy a decir qué fueron a ver. Aquel que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, el que preparaba los caminos para la llegada del Mesías. Jesús les está diciendo, Él abrió el camino para mí, ¿no? Eso les está diciendo Jesús. Yo soy ese que preparará por delante tu camino. Os digo, entre las naciones de mujer no hay ninguno, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Fíjense que Jesús está dando una información que quién puede tener más que Dios, ¿no? El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Jesús nos está dando una pista así tremenda sobre los ángeles en el reino de Dios y todos aquellos que están en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, como para tener una perspectiva. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legalistas, al no aceptar el bautismo de él,
frustraron el plan de Dios sobre ellos. Fíjense qué tremendo que es esto. Al no aceptar el bautismo de Juan el Bautista sobre ellos, sobre los fariseos y los legalistas, los maestros de la ley, los fundamentalistas de la Torá, frustraron el plan de Dios sobre ellos, porque negaron el trabajo de Dios, rechazaron el trabajo de Dios, rechazaron el trabajo de salvación de Dios. Continúa. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Dice Jesús, ¿no? ¿Con quién voy a comparar? Me encanta esta forma, ¿no? ¿A quién se parecen estos chicos de esta generación? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado cantos tristes, endechas, y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come, bebe, y decís: ahí tenés un comilón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Jesús les está diciendo: chicos, a ustedes nada les cae bien, nada les sirve. Si es porque sí, si es porque no, pero la verdad es que todo lo que le da Dios, nada le funciona, ¿no? Esto de nada te cae bien, ¿cómo puede ser que nada te sirva? No puede ser, ¿no? Esta generación. Ahora, cuando Dios habla de esta generación, ¿de qué generación habla? ¿Solo de esos tipos que están alrededor de él en ese momento? Y la verdad que no, porque el que habla es Dios y su generación es toda la creación, desde el principio hasta el final. Cuando Jesús habla de generación, el que habla es Dios y ahí estamos hablando de una generación mucho más amplia. Obviamente que no todos rechazaron y no todos, ¿no? Porque en realidad muchos se convirtieron, muchos aceptaron. La sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Fíjense que esta persona no lo está diciendo a otros, lo dice para sí. Y Jesús está escuchando porque Jesús es Dios. Sabe lo que esta persona está pensando. Jesús le respondió como si le hubiera dicho, pero esta persona no le dijo nada. Simón, tengo algo que decir. Él dijo: sí, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, fíjense que Jesús dice, ninguno de los dos tenía para pagar. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Y a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿No? Jesús ve
el llanto de esta mujer, su arrepentimiento, su constricción, y entonces le dice, tu fe que te ha llevado a esta situación de constricción, de comprender que había obrado mal y por eso lloraba y por eso besaba los pies de su Salvador, de Cristo. Esa situación de introspección, de entender, de comprender para Jesús, ya está. Eso es lo que Dios viene a buscar, nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Eso es lo que había hecho esta mujer. Su fe la lleva a esta situación y, por supuesto, es salvada por Jesús, perdonados sus pecados. Muy interesante y muy impresionante. Otra vez vemos la misericordia de Dios que Lucas nos muestra, ¿no? Y por otro lado, este tema de nadie tenía dinero para pagarle al acreedor, ¿no? ¿Quién puede pagar los pecados ancestrales de la humanidad? Nadie. Esos pecados que llamamos pecado original, que son los pecados tremendos de la humanidad ancestral, sacrificios humanos, politeísmo, idolatría y todo lo derivado. ¿Quién podía pagar eso? Nadie. Jesús dice, nadie tiene suficiente para pagarme, pero yo les perdono a todos. Los que más macanas han hecho, más felices van a estar que los que hicieron pocas macanas. Y entonces Él dice, bueno, aquellos que más graves son sus pecados, más van a amar a Dios por su perdón, ¿no? Hay una relación ahí. En realidad uno tiene que agradecer a Dios el perdón siempre, grande, chiquito, mediano. Obviamente que aquellos que creen que están fritos, perdidos y que va a morir sus almas, más agradecidos y felices y amorosos van a estar con Dios cuando Dios le perdone sus pecados, ni hablar. Dios perdona los pecados porque Dios es amor, misericordia y perdón. Pero uno tiene que hacer algo, ¿no? Esta mujer se convirtió, lloró, se dio cuenta, tomó conciencia. O sea, hay una actitud que uno tiene que tomar, que tiene que tener. Porque uno debe arrepentirse, debe convertirse, debe tomar conciencia. O lo haces acá o lo haces allá. Porque cuando te morís y vas con Dios y te enfrentas al amor de Dios infinito, es más fuerte todavía el golpe de la toma de conciencia. Ahí viene el infierno personal de cada uno. Algunos más, algunos menos. Tal vez haya muchos que sean totalmente santos y entren derecho al reino de los cielos sin pasar por el purgatorio, y otros tendremos que pasar por el purgatorio para purgar todo aquello que no hemos podido resolver en la vida encarnada y que vamos a necesitar un tiempito ahí de fuego para liquidar lo que falta. Tratemos de resolver en esta para no tener que pasar por el fuego aquel del purgatorio antes de entrar al reino de los cielos. Tratemos de resolver acá, preparar, tener los papeles listos, solucionar con el hermano, arreglar, pedir perdón, tomar conciencia. Es muy importante tener los papeles bien porque nunca sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Anda, búscamelo, tráemelo. Pero yo no tengo las cosas listas, esperame un día más, dame un mes. No, es hoy, tenés que venir hoy. No, pero no puedo. Y después allá es más duro, porque una cosa es acá y otra es allá. Cuando cruzas del otro lado, enfrentarte a la luz de Dios y el amor de Dios, te hace pegar un golpazo de conciencia tremenda dándote cuenta de qué macana hicimos. Y eso puede ser más duro. Por eso el purgatorio puede para algunas personas ser más dura que para otras. Muy bien, les dejo algo para pensar. Muy lindo, Lucas, y vamos a seguir leyendo. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo.